Y también con un fuerte aplauso vamos a recibir a nuestra próxima Power Talk, que es Reinventamos las ventas, inteligencia artificial, conversión y canales digitales. El mundo comercial evoluciona a la velocidad de la tecnología y con él las formas de conectar, comunicar y generar valor para todos los clientes. Este panel reúne a referentes que compartirán cómo la inteligencia artificial, los nuevos canales digitales y las estrategias digitales de conversión están transformando hoy la manera de vender, fidelizar y de crear experiencias más personalizadas. Un panel para entender cómo la innovación redefine el rol del vendedor, el viaje del cliente y el futuro de la relación comercial. Vamos a dar una bienvenida con un fuerte aplauso a este panel y a su moderador, Jorge Figueredo. Un fuerte aplauso. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, qué hermoso panel, ventas e inteligencia artificial. Para eso quiero dar la bienvenida e ir recibiendo a Agustín Milanovic. Adelante, Agustín. Agustín es director de Innovación, Inteligencia Artificial y Estrategia. Adelante, allá te esperamos en la punta. De la empresa S1. También quiero recibir a Samantha Tíez. Adelante, Samantha, por favor. Samantha es la coordinadora de canales digitales de Nueva Americana. También a mi querido Víctor Aveiro. Adelante, Víctor. Sentate por acá, Víctor, así yo me quedo en el medio. Gerente de planificación o planning e innovación de personal. Y por último, Felipe Aricio, director de ventas o Head of Sales de Icon. Adelante, Felipe. Bueno, así como conversábamos en la intro, vamos a estar conversando y entendiendo un poco qué está pasando con la inteligencia artificial, entender un poco qué significa hoy incorporar inteligencia artificial en las ventas y cuál es esa ventaja competitiva de vender más, cuál es esa experiencia que nosotros buscamos para los clientes. Y mucho de lo que se está hablando de inteligencia artificial es muy aéreo, muy desde arriba, entonces queremos bajar un poco más a suelo esto. Comencemos contigo, Agustín. Agustín, nosotros hablamos mucho de inteligencia artificial y hablamos de que la IA también depende mucho de los datos. En ese sentido, hay mucho que trabajar desde el mismo vendedor o el nuevo perfil de este vendedor para enfocarnos mucho en lo humano. ¿Cómo sería ese nuevo o esas nuevas habilidades que tiene que tener este vendedor B2B, B2C y en lugar de automatizar tareas, cómo realmente se puede impactar con inteligencia artificial en los cierres, ¿verdad? Bien, muchas gracias, muchas gracias a todos por estar acá. A ver, creo que un poco por tu pregunta va al lado correcto, básicamente. Creo que nunca se ha redefinido tanto la identidad del vendedor como ahora. O sea, están en una, llamarlo, crisis de identidad fuertísima porque las habilidades que uno históricamente se les ha exigido o pedido a los vendedores, hoy la gran parte las empiezan porque esto es gradual, no es de golpe, no es que ya mañana está vendiendo y convirtiendo todo, o sea, pero gradualmente el vendedor se va apoyando en muchas habilidades, se va apoyando, digamos, en muchas capacidades, digamos, de la inteligencia artificial y lo redefine hacia un vendedor distinto. No distinto, o sea, un vendedor, creo yo, más esencial, que también vuelve mucho a las bases, ¿no? Vuelve mucho a las bases de ese vendedor emocional, ese vendedor que en la tienda, con tu mamá de la mano, cuando te compraba el regalo de Navidad, te asesoraba, te acompañaba y que conectaba con ese nivel de confianza que convierte una venta. Es decir, creo que se redefine hacia un, digamos, pasa de un ejecutor de tareas, digamos, de un rol muy cargado de tareas rutinarias, a un rol, digamos, que empieza a esculpir, en cierta manera, confianza, relaciones, diálogo, donde transforma, digamos, lo que es ya la relación en una conversación constante, en donde básicamente se encuentra donde ya no vende con features. O sea, en el caso, por ejemplo, de la venta B2B SaaS, ya no vendes con features, vendes con una conexión, con entender al cliente. Lo decía recién quien presentó el evento, Borja, la parte de ya tenés que especializarte en hacer las preguntas correctas, en conectar emocionalmente correctamente. Y yo creo que genera un desafío al vendedor, porque es, ok, ya la excusa de lo rutinario no está más, pues lo empiezas a resolver
¿Cómo conectas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo curas la información que te da el día? O sea, creo que hay una parte de que lo llevas lo llevas a un rol de estratega, lo eleva a un rol de estratega. Yo creo que no la reemplaza al día, no va a reemplazar al vendedor, a la persona, a los distintos roles nunca. Pero bueno, creo que en esencia va por ahí. Es decir, copilotos que te sacan lo rutinario y te permiten y te desafían a sacar la parte más interpersonal, esos soft skills que se hablaban al inicio, donde creo que ahí hay mucho para trabajar. Porque uno se ha por ahí escudado en, digamos, ¿no?, estar atrapado en las tareas repetitivas y, bueno, ahora quizás no están. ¿Cómo conectas? Entonces hablamos de un vendedor más humano que va a tener que enfocarse mucho más en lo humano. Creo que se va a poner muy feliz el vendedor, porque yo me acuerdo que los vendedores me decían, yo no quiero hacer esto, yo me tengo que dedicar a vender, ¿verdad? Entonces va a tener menos tarea administrativa, pero va a pensar más en cómo enamorarle a ese cliente. Exactamente. Excelente, me encanta. Bueno, Samantha, yo conozco Nueva Americana y bueno, ustedes estuvieron trabajando muchísimo desde hace años en tecnología, innovación y bueno, desde tu lado tiene que ver mucho con canales digitales y lograr esa experiencia en algo digital de repente es como un gran desafío, ¿verdad? En lo que hablamos de canales digitales, todos estos canales que hablamos, canales emergentes, ¿cómo se vuelve o cómo se hace más efectivo esa conversión real y que sea medible por sobre todo, ¿verdad? Y aparte de lo que te comentaba, primero, ¿cómo volvemos que esto sea más real? Y segundo, ¿cómo mantenés ese toque humano? Estamos hablando de un montón de redes sociales, canales, WhatsApp. ¿Cómo mantenés ese toque humano para que la gente siga sintiendo esa confianza que decía Agustín, ¿verdad? Así mismo, buenos días a todos. Algo que contarles antes de empezar es que Paraguay tiene su particularidad en la forma de comunicarse vendedor-cliente. Está creciendo mucho lo que son los canales digitales. De hecho, que me incorporé a Nueva Americana van a ser 3 años y parece que fueron como 8 más o menos de todo lo que ya hicimos, todo lo que crecimos y la rapidez con que va la tecnología y lo que tenemos que estar nosotros siempre a la vanguardia, que es lo que nos caracteriza también a Nueva Americana. Y a lo que iba es contarle que Paraguay tiene una particularidad, y eso lo vimos en eventos anteriores, donde el WhatsApp es una herramienta súper potente en Paraguay y donde todo el mundo quiere vender y quiere comprar por WhatsApp. Entonces, desde Nueva Americana nosotros apostamos a incorporar esa herramienta como una de las principales dentro de todo el ecosistema digital que nosotros tenemos. Y ahí estamos en un proceso de adaptación con la inteligencia artificial para hacer un poco lo que estaba comentando Agustín, porque creemos que es una herramienta súper importante, pero también ahí los importantes son los clientes. Entonces, al momento de incorporar la inteligencia artificial es súper importante que la persona del otro lado que está recibiendo la información de la empresa sepa que está hablando con una inteligencia artificial. Eso es para empezar. Nada de decir, no, vamos a sustituir nomás al vendedor, vamos a hacer nomás que sea una conversación natural. No, está bien que sea una conversación natural, pero digamos que es un agente digital con inteligencia artificial, es como un vendedor más, una atención al cliente más dentro del equipo que hace esa conversación previa, ese filtro 1, nivel 1 que le decimos, y luego, según la complejidad del caso, le va derivando a los agentes vendedores, de atención al cliente. Nosotros tenemos nuestra tarjeta, los especialistas en tarjeta, y van respondiendo. Pero yo creo que el canal más importante que tenemos a nivel Paraguay es el WhatsApp. Hay que saber utilizar el WhatsApp. En Nueva Americana, por ejemplo, cuando yo me incorporé, cada tienda tenía una línea. Entonces no teníamos un traqueo de cómo hacer esa conversación con la calidad con la que le estábamos atendiendo al cliente. Buscamos una plataforma que cubra nuestras necesidades, eso voy a hablar un poco más adelante también para especificar, pero lo más importante y de lo que estuviste comentando es utilizar la inteligencia artificial y contarle a la otra persona que está del otro lado que es una inteligencia artificial. Creo que eso es súper importante y creo que desde mi lado quiero que se lleven eso. Me encanta. Bueno, entonces, canal número 1, WhatsApp. Y después contarnos cómo hiciste para que la IA también diga, ajá, Bueno, y lo segundo, me encantó porque hay un concepto que se habla mucho ahora que es el sistema de trabajo híbrido. Yo convivir con una inteligencia artificial, que la IA haga el trabajo previo, pero lo humano lo sigue manteniendo el vendedor. Me encanta. Bueno, Víctor,
Hablamos de personal, una empresa grande, una empresa con un gran volumen de datos. Asumo también que, bueno, que WhatsApp y otros canales son de alta demanda en cuanto a lo que sería análisis para ustedes. Y en todo ese gran volumen de información, yo recuerdo y trabajé un tiempo también con ustedes y había un gran análisis sobre esos datos. Desde el punto de vista de las ventas, ¿cómo están usando el tema de lo que tiene que ver con inteligencia artificial y análisis para tratar de predecir ese momento de necesidad del cliente y, bueno, tratar que sea una venta más proactiva, ¿verdad? Sabemos que el servicio de la telefonía y otros servicios que brindan es un servicio muy demandante y utilizado en el día a día. ¿Cómo ustedes pueden predecir ese análisis, no? Bueno, sí. Básicamente nosotros lo que hacemos es tomamos una gran cantidad de datos, ¿verdad? Y usamos eso justamente buscando mejorar la experiencia del cliente. Ya no buscamos vender, porque tenemos una gran cantidad de clientes y los que siguen viniendo buscamos que vengan ya por una mejor experiencia, ya no por justamente un producto que todos tienen. Básicamente, si comparas con la competencia, todos tenemos lo mismo. Entonces, acá la diferencia está en la experiencia. ¿Y cómo mejoramos la experiencia? Identificando esas necesidades que el cliente ni siquiera sabe o por lo menos recién está empezando a tener percepción de que va a necesitar. Te doy un ejemplo claro. Estamos haciendo un trabajo en conjunto de análisis de datos donde con inteligencia artificial construimos un indicador de experiencia del cliente y cuando ese indicador se va deteriorando, va llegando a un umbral X, se dispara una orden de trabajo, una llamada, un contacto o por WhatsApp o por donde sea para darle la solución. En este caso, si es una deficiencia de conexión de red, es vender un amplificador de red o cambiar su terminal, su equipo, su smartphone. Todo eso se detecta a través de un análisis de macrodata de inteligencia artificial, o sea, microdata a través de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, a través de esta herramienta nosotros queremos mejorar la experiencia del cliente y hacerle entender que debe o mejorar sus equipos o contratar un plan adicional, porque eso es lo que se adapta a lo que hoy está haciendo. Entonces, nosotros no buscamos ser intrusivos, ¿verdad? Yo sé que acá hay muchos representantes de call centers, de cámaras de BPO, ¿verdad? Que hacen llamadas muy directas, ¿verdad? Hoy, a futuro también, la idea es poder no ser intrusivos, sino identificar esa necesidad y ahí caer en el momento exacto, ¿verdad? Básicamente es lo que queremos lograr. Entonces, en resumen también, la idea no es llamarte para venderte algo más, sino es para generarte un valor, ¿verdad? Exactamente, es buscar esa necesidad porque hoy, todo con este mundo cambiante, hiperconectado, cada vez estamos necesitando más conectividad, más ancho de banda, más herramientas que nos ayuden a trabajar. Entonces, encontrar eso y estar ahí presentes en ese momento para poder cerrar esa venta. Me encanta, tienen un lindo desafío ahí. Porque... Hermoso. Bueno, Felipe, Head of Sales Icon. Icon es una empresa argentina, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Bueno, desde lo que tiene que ver el rol de la tecnología y todo lo que tiene que ver con Customer Experience, hablamos siempre de múltiples rubros, hablamos de cómo ustedes pueden ayudar a diferentes tipos de empresa. Sabemos que la experiencia va en cruce a cualquier tipo de rubro. Y me gustaría saber un poco cuáles son las palancas que ustedes utilizan en cuanto a procesos, en cuanto a datos, y qué tienen o qué han visto que tiene el mayor impacto en las empresas que mejore esa tasa de conversión, ¿verdad? Entonces, contanos un poquitito de qué se trata Icon para saber también cómo ustedes impactan en este servicio de tasa de conversión y entender cómo hacen esa conversión y aumentan esa conversión, ¿verdad? Perfecto. Bueno, primero, buen día a todos. Un placer estar acá. Para quien no nos conocen, ICOM es un marketing cloud, que básicamente lo que hacemos es tomamos la data de los clientes para poder segmentarla y luego automatizar comunicaciones por los distintos canales. Como fueron hablando todos, cada una de las industrias, todos tienen muchos datos. El tema es qué hacemos con esos datos y cómo hacemos para llegar de manera correcta al cliente por cualquier canal. WhatsApp,
que hoy viene siendo, digamos, el puntero acá en Paraguay, pero también en lo que es email, en lo que es redes, SMS, con la navegación en el sitio, poder identificar a aquellos que no conocemos. Pero básicamente lo que nosotros proponemos en ICOM y lo que incentivamos a todos a hacer es qué hacer con esos datos, que es segmentar, personalizar y automatizar. La idea es entender al cliente en función a qué es lo que está mirando, qué es lo que no está mirando, cuándo lo está mirando y poder utilizar la inteligencia artificial para poder dispararle las comunicaciones en el momento correcto. Cuando hablamos de vender, un ejemplo que nos pasa a todos, si yo me quiero comprar una mesa y estoy en Google buscando una mesa, después entro a Instagram y me aparecen un montón de publicidades de mesa, ¿no? Nosotros, en nuestro círculo mucho más chiquito, que son nuestras empresas, tenemos que tratar de identificar eso. Identificar cuando alguien en Nueva Americana está buscando un set de sábanas para poder dispararle esa comunicación que le ofrezca una propuesta de valor, que le diga que lo conoce y le está ofreciendo lo que está buscando. Esa es la gran clave para mejorar la tasa de conversión y que sea personalizado. Algo tan simple como poner los nombres en las comunicaciones, de entender si es hombre o mujer a quien me está hablando. Pasa mucho, marcas de moda que tienen hombres y mujeres, que a alguien que es hombre, que jamás le compró ropa de mujer, le están enviando todas promociones para otras categorías. Entonces, es algo tan simple como eso, pero a veces es difícil porque tenemos un montón de data y no tenemos la manera de poder segmentar todo eso para después personalizar y automatizar. Así que para cerrar, la idea es personalizar, segmentar, automatizar. Eso creo que ayuda mucho a la tasa de conversión. Personalizar, segmentar y automatizar en base a las datas, a la data en sí. Correcto. Perfecto. Bueno, Agustín, volvemos un poco en lo que lo comentabas antes de las ventas y cómo ese perfil de las ventas del vendedor se vuelve mucho más humano, ¿no? Acá me gustaría conversar y vos hablabas de cómo ese vendedor tiene que reinventarse. Y bueno, nuestro tema de sí es reinventamos las ventas y la conversión en sí. ¿Cuál es esa innovación que ustedes están utilizando con inteligencia artificial que a ustedes les permite reinventar también esa conversión, ¿verdad? Entender un poco qué tecnología ustedes están haciendo que influya en la decisión de compra del cliente. Recién hablábamos del lado humano del vendedor. Y ahora sí, entender un poco qué tipo de tecnologías ese lado humano se potencia y qué están utilizando en este momento para ello, ¿no? Bien. Mirá. Ahí te pido un poquito más cerca. Perdón, sí, ahí perdón. Te diría que la tecnología, voy por capas, pero la Vale. tecnología de más impacto es traer la conversación de vuelta a la venta. O sea, la conversación, esa es la tecnología más impactante, profunda, robusta y sofisticada que puede haber en el fondo. O sea, es decir, la venta conversacional. Ese es para mí el primer componente, digo, que no es relacionado, digo, tiene relación con la IA, digo, pero es un punto que hoy la IA nos permite traer de vuelta a la ecuación. Es decir, en lugar de deambular solo, me estoy refiriendo al plano digital siempre, ¿no? De deambular solo por un sitio, hoy puedes tener a alguien que te acompaña. Desde un agente humano que está escalado, digamos, con una IA que le permite ir acompañándote en los momentos juntos, a una IA que te acompaña. Después de ahí, obviamente nosotros en S1, cuando orientamos, digamos, nosotros tenemos una plataforma conversacional que permite básicamente transformar procesos de compañías en conversaciones. Y esos procesos pueden ser de distintos puntos del journey o del ciclo de vida del cliente, ¿no? Del marketing, la venta, postventa, cobranza, etc. Pero focalizando por ahí en lo que es marketing-venta, ¿no? En relación a esta charla, nosotros lo que hacemos es básicamente tener una lógica nuestra plataforma nos permite entender, digamos, cuando llega el usuario, entender, digamos, la intención de manera muy inmediata. Tenemos una lógica de ruteo inteligente que nos permite también definir si necesitamos que ese cliente vaya a un agente virtual o vaya directamente a un agente humano, porque por ahí hay reglas que planteas, me está pidiendo un producto determinado que tiene un ticket alto, que lo voy a llevar directamente a una isla de vendedores específicos. Y después de ahí hay una lógica que aplicamos de una arquitectura en donde entre la gente, digamos, funcionan, digamos, tres cerebros, si quieres. O sea, el humano por un lado, el artificial, si quieres, por otro, hablándolo bien cabalmente, que se divide entre lo que es un motor determinístico y uno generativo. Entonces tienes recursos para alternar dependiendo cómo va el plano de la conversación, en donde vamos alternando esa conversación que se transforma en, uno habla mucho del funnel de conversión,
Y nosotros ya lo vemos como el diálogo de conversión. O sea, ese embudo es un diálogo en el fondo. Entonces, con esta lógica de ser muy modular en la forma que puedes orquestar las conversaciones en los distintos segmentos de las conversaciones, metiendo toda esta lógica nueva, ¿no?, de conversiones. Hemos desarrollado un módulo interno de conversiones que nos permite sembrar hitos en los distintos puntos de la plataforma para entender qué está pasando en cada momento de la conversación y hacer ajustes. Y a su vez tienes, obviamente, las integraciones a las APIs de conversiones de los medios tradicionales, de los medios digitales, API de Meta, de TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que estás haciendo es adaptando la conversación a lo que quiere el usuario, midiendo cada momento para poder ajustar y usando distintos recursos que tienen lógicas de respuesta distintos, de manejo de conversación distinto, como puede ser una respuesta general, la llevas por ahí una base de conocimiento generativa que pueda responder más rápido y básicamente te va a dar más contexto para ayudarte a convencerte, a influirte positivamente en por qué ese producto es mejor para ti, o una intención específica de compra porque ya te lleva directamente hacia un asesor que te puede ayudar a convertir la venta. Pero en esencia, digo, cerrando un poco la idea, es traer de vuelta el diálogo, definitivamente es el arma más fuerte para la conversión, y creo que tomando el punto anterior, es un vendedor mucho más conectado con la conversación. Como digo, va a vender, digamos, no va a vender por producto, va a vender por su capacidad de conversar, ¿no? Y leía, yo me gusta mucho la historia, ¿no? Y siempre leía de eso que llamaba, ¿se acuerdan del arte de la conversación en la época de las cortes? Cuando uno lee el libro de historia, ¿no? De cómo era un arte, y cuando ves la definición, pongo la ley antes de entrar acá, y claro, dice, era la forma en que se comunicaba la gente, en donde cada palabra era medida, influía, percibían, reaccionaban hacia el tono, todo estaba muy pensado, y en el fondo es eso, es la conversación lo que te da capacidad de influencia. Y cerrando, digamos, como tecnologías que se van a venir, se puede hablar mucho de esto, pero digo, la inteligencia artificial generativa multimodal definitivamente va a ayudar a esto. Vas a tener contexto, la data, vas a tener tiempo real para reaccionar y vas a entender en tiempo real qué está pasando con el usuario, cómo reacciona a lo que te comentas. Muy bueno, Agustín. Me encanta tu enfoque porque lo mantenés humano, como el diálogo, que es algo muy humano, sigue siendo el centro. Totalmente. Y bueno, la inteligencia artificial en este caso, vos estabas hablando de monitoreo, que también tiene, justo estábamos hablando en Uruguay de lo que son las automatizaciones cognitivas, ¿verdad? Tiene la capacidad de entender lo que está pasando en esa conversación. Y para bajar a tierra, el concepto multimodal es que la IA puede escuchar, ver, puede entender un audio, puede entender un texto. Entonces, ese diálogo hoy se convierte en diferentes tipos y modos de diálogo. Esta IA también. Sí. Yo estoy leyendo tus gestos, ¿entiendes lo que es eso? Yo estoy leyendo tus gestos, tu cara, cómo te expresás, es lo mismo, o sea, le damos a la IA la posibilidad de entender cómo entiende una persona lo que tiene enfrente. Me encanta. Bueno, ahí se nota mucho el valor del valor humano y bueno, la IA como complemento a ese valor, ¿verdad? Bueno, ahí quiero volver a lo que hablábamos recién del concepto digital y Samantha, nosotros, y justo nos ibas a contar un poco de ese alto desafío. Es interesante y enlazado a lo que dice Agustín, la conversación en el centro, pero qué compleja una conversación que te escriben por WhatsApp, por correo, por llamadas telefónicas, esa omnicanalidad que queremos que se sienta como única, tiene como ese desafío de integrar la conversación. Y ahí quiero entender un poco cómo ustedes hicieron esa transición de un cliente tradicional a un cliente donde se descubre, donde ese cliente también puede tener una conversación más fluida y no solamente una conversación, sino que ya podamos llevarle a ese modo, a esa plataforma e-commerce que ustedes la tienen, a trabajar en ese cliente y evitar que el cliente, cuando hablamos de la sábana, que se enfríe ese lead, ¿verdad? Que esa emoción se convierta en diálogo y en venta después. ¿Cómo sienten o cómo son esas estrategias que ustedes están implementando para llegar a esa fluidez, verdad? Sí, Jorge, ahí quiero compartir también con toda la audiencia un poquitito el proyecto de omnicanalidad que hicimos. Empezamos en el segundo semestre del año pasado. Como así conectando con lo que estaba diciendo anteriormente, uno de los diagnósticos que pude hacer al ingresar era justamente esa fricción y el no traqueo de la conversación con los clientes, porque cada tienda era como una isla. Entonces un cliente podía ir a una de nuestras tiendas del centro, iba a la tienda del Sol y no sabía lo que pasó en la tienda del centro. Entonces eso es súper importante, eso fue un punto, uno de los diagnósticos importantes.
Luego de hacer ese diagnóstico, nosotros elaboramos los puntos de contacto que tenemos con los clientes, todos los puntos de contacto que hay en Nueva Americana, desde presencial hasta todo lo que sea digital, que en su mayoría es lo que actualmente hacemos, ¿verdad? Igual los clientes preguntan mucho digitalmente y terminan convirtiendo físicamente en las tiendas, eso también es una tendencia en Paraguay. Igual creció muchísimo lo que son las ventas digitales, el social selling, las ventas e-commerce. Tuvimos hace poco un evento del e-commerce day y nos aplaudimos nosotros mismos porque duplicamos. O sea, había más ventas en el exterior, compramos nosotros los paraguayos más en el exterior y este año llegamos a superar eso. O sea, hay más compras online a nivel nacional que internacional. Entonces eso es genial y es algo que está creciendo, es una tendencia que sube y no para de crecer. Entonces nosotros también tocando eso, hicimos un upgrade, por ejemplo, en nuestra plataforma de e-commerce. Hace un año cambiamos de plataforma de e-commerce. Todo en función de digitalizar el proceso y mejorar esa experiencia del cliente que mencionó Víctor también. Entonces, el siguiente punto, luego de definir los puntos de contacto, es súper importante elegir las plataformas que vamos a utilizar. Hay un mundo de plataformas, a toda la audiencia de los colegas les digo, y a veces queremos usar todo, queremos probar todo, y lo importante es saber qué quiere mi negocio, qué necesita mi negocio, y elegir una, dos plataformas, armar mi ecosistema digital. Y algo súper importante y como tip es la capacidad de respuesta que nosotros tenemos ante los errores que vamos a cometer, porque sí, cometemos errores. Y lo importante es, si es que hay líderes de organizaciones en esta sala, les digo que déjenle a sus colaboradores equivocarse, porque la capacidad de resolución es lo que va a marcar la diferencia y el poder decir, bueno, nos fuimos por acá, no funcionó, vamos por allá, pero rápido. Esa es la capacidad que tiene que tener una persona, principalmente en mi caso que estoy con los canales digitales, sabemos que esto no es cuestión de que veo mi número al terminar la semana o veo al terminar el mes, no, al día siguiente, cómo está, qué pasó, cómo arreglo, ajusto acá, ajusto allá. Nosotros en Nueva Americana, por ejemplo, estamos siempre trabajando en el funnel completo del cliente. Entonces lo que hacemos es tenemos campañas y contactos con los clientes en todo el embudo. Entonces ahí es súper importante ver qué pasa arriba, por qué no están entrando los clientes, entonces sí o sí estoy convirtiendo menos. En ese proceso de elección de canales nosotros elegimos, por ejemplo, Icon es una de las plataformas que nosotros utilizamos y otra plataforma de mensajerías. Tenemos dos herramientas que utilizamos para todo el ecosistema digital y con eso elaboramos el proyecto Omnicanalidad. Juntamos todas las tiendas, se volvieron una isla más grande. Entonces, lo que pasa en nuestra tienda del Sol, si la persona va al centro, sabe toda la conversación, incluso sabe si compró online, qué cosas compró online. La herramienta de Icon nos da esa posibilidad de segmentar. Cuando nosotros implementamos el proyecto Omnicanalidad, por ejemplo, nuestro nivel de servicio se duplicó. O sea, pasamos a un 85% de eficiencia en el nivel de servicio solamente por juntar, traquear, controlar y medir. Entonces, ahora nosotros estamos ya por completar un año de este proyecto de Omnicanalidad y estamos haciendo los ajustes de tuercas, porque sí o sí nos vamos equivocando por el camino. Estamos implementando la inteligencia artificial en la plataforma, en el sistema de mensajerías. Estamos comunicando a nuestros clientes que están hablando con una IA, le cuesta un poquitito el guaraní, te confieso. También tiene mucho sesgo, esto es súper importante, tienen que controlar los que están aplicando IA, porque en serio se va de mambo de repente. Cualquier cosa le dice y vos te quedas así, y si ya al comienzo le contaste que está hablando con una IA, después con un simple, discúlpame, porque estabas hablando con nuestra inteligencia, pero está todavía en proceso de formación y de captación, de mejoramiento, porque es una inteligencia generativa. Entonces va aprendiendo justamente que vos le digas, esto está mal, por acá tenés que irte. Entonces, eso es un punto también, ser transparente con los clientes y medir. Esa es la capacidad de lo que dijo Víctor, medir y ir ajustando todo lo que se pueda. Eso realmente... logramos un crecimiento dentro de Nueva Americana exponencial y sabemos que hay muchas oportunidades todavía. Wow, muchísimo material nos dejaste, Samantha.
Tomo lo que, comenzando tu punto inicial, ¿verdad? Y hay una frase que me encanta que dice que conocer el problema profundamente y muy bien es el 80% de la solución, ¿verdad? Y vos comenzabas diciendo, nos miramos desde adentro. Vimos que las sucursales se hablaba de esta manera. Conocíamos o descubrimos cómo el cliente contactaba con nosotros. Entonces, qué interesante esta charla porque no estamos hablando como la IA en el centro, sino cómo descubrirnos a nosotros mismos para luego salir a buscar la solución y que no nos compremos los famosos espejitos o por lo que más brilla te compras una plataforma, ¿verdad? Eso es lo importante, porque así como estaba mencionando Agustín, todos queremos vender, las plataformas también quieren vender, pero lo importante como negocio es decir, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que yo? Porque nosotros tuvimos también una experiencia que en el momento de la pandemia, seguro le pasó a todos, tengo que vender digital, ¿cómo hago? Entonces, nosotros así salimos de nuevo con el e-commerce. Y llegó 2 años después y no podíamos avanzar con esa plataforma, no podíamos crecer, no podíamos escalar. Entonces, en el momento de la pandemia fue, sí, sabemos todo lo que pasamos, ¿verdad? Entonces, ahora al hacer ese cambio de plataforma, nosotros ya dijimos, bueno, nosotros queremos llegar allá, nosotros queremos escalar acá. Mi plataforma está preparada para eso, por más de que no haga eso al comienzo. Yo sé que con la plataforma que yo estoy ahora de e-commerce, yo sé que puedo escalar a un marketplace, a un dropshipping. A lo mejor no estoy haciendo ahora, pero sé que puedo. Y eso nos pasó con la plataforma anterior que nosotros teníamos, golpeábamos la pared, no podíamos avanzar. Entonces es súper importante tener el plan de negocio, saber hacia dónde voy y buscar la herramienta que realmente me va a ayudar a llegar. Porque también lo difícil es hacer todo ese proceso de aprendizaje de tengo una plataforma nueva, cómo funciona. Todo ese proceso de aprendizaje es dinero también para la empresa que se pierde, ¿verdad? Entonces, tener esa capacidad de decir, me voy a equivocar, pero me voy a equivocar menos. Y más barato. Y más barato, ese le gusta a los jefes. Y dos cosas que destaco de lo que me comentabas es el liderazgo, ¿verdad? Que yo sé que muchos sufren esto, que ya tienen como la plataforma, el camino, ya está todo el problema detectado y el líder te dice no, esperemos o no estamos seguros, ¿verdad? Y lo otro que me comentabas al final me encantó, que es experimentar. Sí. Experimentemos, podemos equivocarnos, estamos en una era digital donde todo este tema de la IA es nuevo, así que no tener miedo a eso. No tener miedo a eso y sobre todo que los líderes entiendan. Y nosotros también, que estamos por debajo, que somos especialistas, que sabemos de negocio, saber explicarle eso a los líderes, porque muchas veces ellos no tienen el tiempo para poder invertir en aprender en eso. Entonces, confían en nosotros y si nosotros sabemos explicar y decir, hasta acá puedo llegar con esto, entonces yo creo que hay una brechita donde podemos escalar y aprender y eso, por ejemplo, me pasó personalmente porque vengo de varias empresas de retail, me pasó personalmente en Nueva Americana. Entonces, así como te dije al inicio, 3 años pasó, es como si fuera 6 de todas las cosas que hicimos, porque la empresa estaba preparada para ese proceso de transformación. Me encanta. Bueno, gracias Samantha. Víctor, vos tenés un desafío mucho más grande también, ¿verdad? Hablábamos recién y contabas vos que la competencia es voraz. El servicio en sí de las líneas telefónicas e internet y demás, a veces yo hablaba con empresas como personal y me decían, esto ya es como un commodity, todos tienen su línea. Es como telefónica. el arroz. Claro. Entonces, ahí se vuelve mucho más complejo ese modelo de ¿qué ofrezco fuera de esto? Y vos comentabas de que querían detectar esa necesidad para ofrecer una experiencia diferente. Y ahí un poco quiero que nos comentes cómo sería ese concepto de una experiencia. Sabemos que ustedes trabajan con móvil, internet, streaming inclusive. Esa experiencia que pueda ser omnicanal y que a ustedes les permita. Vos no decías que no era la intención vender, pero es darle ese servicio de valor agregado en el momento correcto. Y además, ¿cómo tienen esa fluidez entre esos varios canales digitales sin que ese cliente tenga que estar reclamando por teléfono, también por, no sé si tienen la IA en la página web, pero es como que hay muchos canales y ustedes están, claro, entonces ¿cómo integran toda esa omnicanalidad para generar esa experiencia que buscan, ¿verdad? Bueno, ahí sí, es un proceso justamente. Lo que decía Samantha me recuerda mucho a lo que nosotros estamos pasando ahora mismo, ¿verdad? Primeramente, los datos, como decía Agustín, son súper importantes
A la hora de elegir una plataforma de omnicanalidad, primeramente tenés que hacer un relevamiento, un mapeo de todos tus puntos de contacto con el cliente. ¿Qué significa? Nosotros, en nuestro caso, empezamos a decir, bueno, ¿cómo hablamos con el cliente y cómo nos hablan ellos, verdad? Desde marketing, que es mi situación, es redes sociales, WhatsApp, los tradicionales. Pero después, cuando empecé a hurgar un poquito más, encontré que tenía el área de atención al cliente, que el vendedor se comunica directamente con el cliente. Encontré que el área de créditos y cobranzas le envía mensajes también, mensajes de texto, ¿verdad? Encontré que el área de experiencia le envía encuestas también por mensaje de texto o por un link, ¿verdad? Por una plataforma. Entonces, todo ese relevamiento nos llevó a decir que hay un montón de puntos de contacto y a partir de ahí hicimos ese relevamiento y nos sentamos a ver qué plataforma, le llamamos en este caso el orquestador, ¿verdad? Porque finalmente es el que va a agarrar todos esos puntos de contacto y los va a canalizar. Y a Jorge o a Samantha ya no le van a llegar 28 mensajes distintos, ¿verdad? Te va a llegar un mensaje de acuerdo a lo que estás pasando en este momento. No pagaste tu factura, bueno, ahora tenés que pagar la factura, ¿verdad? A Samantha tuviste una mala experiencia, ahí te llega la encuesta, ¿verdad? Pero no te llegan 28 mensajes enviadas por personas naturales, ¿verdad? Sino por una IA que decide en qué momento y a través de qué punto de contacto te tengo que llegar. Porque vos sos más del SMS, ella puede ser más de redes sociales, Agustín puede ser más de, no sé, llamadas telefónicas. Entonces, ahí es donde hay que definir justamente cuál es la mejor manera de contactarte, ¿verdad? Para que vos puedas sentir que no estás siendo invadido, digamos, por 28 mensajes distintos que te están, digamos, estás dedicando tiempo a borrar, a leer, a cosas innecesarias. La plataforma es súper importante, estamos en ese proceso de adquirir un orquestador que va a identificar, va a tener un número identificatorio por cada conversación, por cada punto de contacto para que se pueda llevar desde cualquier área de la compañía. ¿Qué significa? Yo entro por redes sociales, pero después me acerco a una oficina y el que está en la oficina puede ver exactamente todo lo que reclamaste y hacer un seguimiento a eso, ¿verdad? Cuando me voy a mi casa, me llaman y de vuelta tienen todo el historial de esa conversación y tratamos de cerrar ese círculo, ¿verdad? Sin tener que estar repitiendo toda la historia, porque eso es algo también que estaba pasando mucho, que alguien llama, cuenta su historia, le dicen, sí señor, lo contactaremos de vuelta, o no lo contactan, o cuando la persona vuelve a llamar, tiene que volver a contar toda su historia, ¿verdad? Cuando le pasan al otro, te pasamos con tal, sí, con tal te área. paso con tal, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuál es su problema? Y tenés que empezar, ¿verdad? Yo, tal cosa, ¿verdad? Entonces, la idea es evitar eso, que cada agente tenga ese identificador, tenga todo ese relevamiento ya en el sistema, en el orquestador, y que ese orquestador defina el mejor punto de contacto, sea un SMS, una llamada, un WhatsApp, una encuesta online o como mejor prefiera el cliente, de acuerdo también a sus hábitos de contacto, que significa que detrás de eso también va a haber una IA, ¿verdad? Analizando cómo te tengo que contactar, ¿verdad? Que no sea algo que yo pueda directamente yo defina, sino que se defina de acuerdo a tu perfil, como sos, si sos una persona mayor, joven, si te gusta hablar por WhatsApp o hablar por redes sociales o por donde sea, ¿verdad? Entonces, ese es el camino que estamos nosotros transitando con la omnicanalidad justamente. Es un camino largo, tenemos millones de llamadas por mes, millones de contactos de redes sociales, entonces millones de perfiles y bueno, definir eso lleva su tiempo, por supuesto, y también elegir el proveedor necesario para eso. Así que bueno, seguimos en eso. Me gusta porque coincide mucho con lo de Samantha. Acá hago como un pienso. Siempre nos dijeron conocerle muy bien a tu cliente, pero ambos dijeron tenemos que conocernos nosotros de cómo le tratamos a nuestro cliente, ¿verdad? Vos hablabas de los puntos de contacto y lo segundo que me gustó mucho es que hace un rato Felipe nos decía queremos personalizar la comunicación y llamarle por su nombre y vos agregás, Víctor, que también es importante la personalización del punto de contacto. Así mismo. El otro día me decían, Jorge, vos me llamás mucho, me decía, y era una persona que era joven y me dicen, yo no hago llamadas, yo solamente escribo.
Entonces, como que tiene su canal preferido y eso también es parte de esa personalización, Víctor, en el caso de ustedes. Exacto, y eso está mutando mucho con las nuevas generaciones especialmente. Ya no quieren que se les llame, quieren que se les escriba un WhatsApp, ya no quieren esa llamada esa parafernalia de hola, ¿qué tal? Me llamo fulano de tal, te llamo de tal cosa, ¿cómo estás? Quiere ir directo al punto y directo por un canal no presencial. Me decía que, y sé que hay mucha gente joven acá y centennial, me da ansiedad cuando me llaman, me decían. No sé si les pasa, ¿verdad? Pero a mí me dijeron así. Puede ser. Gracias, Víctor. Bueno, Felipe, vos nos contabas de esos múltiples canales, nos contabas de un poco de la estrategia y agregabas ese toque de personalización, ¿verdad? En ese sentido, hablábamos de qué tan exitoso, qué tan verdaderamente exitoso es todo esto que estamos comentando, esta capacidad de personalizar el mensaje, esta capacidad de entender al cliente. Y hablabas vos de un montón de información que el cliente nos brinda para generar una estrategia de un marketing correcto. Acá me interesa conocer un poco esas estrategias y hacer un doble clic a lo que comentabas. ¿Cómo son esas estrategias innovadoras? ¿Cómo es esa automatización y personalización que vos podés decir, no, esto es crucial que se haga, ya que nos permite fidelizar al cliente, inclusive esa conversión en la primera interacción, que también es complejo porque todavía no sabemos nada de Jorge? ¿Cómo serían esas estrategias que vos nos recomendás? Un poquitito más profundo, hace rato hablamos de la personalización y ahora queremos saber un poco más de eso. Perfecto. Bueno, un poco la respuesta es lo que están trabajando tanto en Nueva Americana y en Personal. O sea, ellos lo comentaron de conocer a tu cliente, de conocer por cuál canal. Por ahí lo que hablé antes de entender cómo hablarle al cliente o por dónde, y segmentar y automatizar y personalizar, que me van a escuchar mucho hablar de eso, pero eso por ahí logra esa primera conversión y nosotros ahora sabemos que Jorge compró X producto. El desafío después está entender qué tipo de cliente es Jorge. Nosotros procesamos todo lo que es RFM para identificar clientes de mayor valor por recencia, frecuencia y ticket de compra. Entonces entender si es alguien que compró un ticket alto, si es alguien que en mi universo de datos está listo para tener una recompra, porque no es lo mismo la frecuencia de compra de una heladera que en un supermercado de la alimentación, por ejemplo. O sea, alguien que compra asado y cerveza para el fin de semana lo va a comprar todas las semanas. Alguien que me compra una heladera lo va a comprar en 10 años una heladera. Entonces, entender cuál es mi tasa de recompra, cuál es mi periodo de recompra, entender cuáles esos productos complementarios, todas las estrategias de cross-selling, de ver qué le puedo vender. En el caso de Personal, yo voy a sacar una línea, 2 tal vez, después ellos tienen la posibilidad de venderme en Internet. Entonces, es lo que decía Víctor, poder entender Felipe o gente como Felipe que tiene la línea de teléfono, ¿por qué no tiene Internet? Porque todavía, porque el Internet lo tiene su pareja, porque el Internet se lo paga a la empresa, digamos, ¿por qué no lo tiene? Entonces, yo creo que una vez que ya tenemos el dato, el gran desafío de las empresas es fidelizar al cliente. ¿Cómo lo podemos fidelizar? Entendiendo sus hábitos de consumo y lo que decía Víctor y Samantha, de entender los canales por donde queremos comunicarlos. Y el mismo ejemplo que pusiste vos del que no quiere que lo llames, quiere que le mandes un mensaje. Yo creo que los canales no compiten y muchas veces en el mundo digital queremos que no, porque WhatsApp vende más que el email y email vende más que SMS y mi orgánico todos esos se complementan. Creo que eso es lo que tenemos que entender. Por ahí es lo que decía Samantha, por ahí lo impactamos por WhatsApp, lo impactamos por email, lo ofrecemos, lo trabajamos, pero termina convirtiendo en la tienda. ¿Quiere decir que lo que yo hice digitalmente no sirve? No, para nada. Estamos haciendo que termine de comprando. Ahora, como dijo Samantha, la clave está en poder trazar todo eso y poder entender que ese que me compró en la tienda fue impactado por redes, por email, por WhatsApp. Entonces, creo que como digamos, o qué es lo que les quiero dejar o recomendar es entender qué es lo que me compran, por qué canal y que los canales no compitan, sino que se complementen, qué es lo que muchas veces porque, y repito, por ahí les pasa,
los manejan distintos equipos muchas veces en estas empresas. WhatsApp o atención al cliente o postventa lo maneja un equipo. Entonces, claro, estamos preocupados por esos KPIs y después tenemos al equipo de e-commerce que está publicado por otros KPIs. Pero en realidad, poder trabajar en conjunto todos esos equipos es lo que va a hacer que mejore la conversión, que mejore la fidelización del cliente y mejore el customer time value de cada cliente, ¿no? Lo que queremos no es que nos compre una vez, ni que me compre hoy la línea de personal o de internet, sino que sea mi cliente durante 15 años. Eso es lo que le va a dar valor a ese cliente. Entonces, al final, en esto que estamos hablando, el objetivo no es vender, el objetivo es darte una experiencia duradera. Y yo creo que vender es el primer paso. Después está todo lo que hacemos después de esa venta, el famoso postventa. Porque la capacidad que tienen las empresas, algunas depende de los productos, pero desde la automotriz, toda la parte que es service, repuestos, también educación de cómo cuidar ese auto, por ejemplo. Estoy tratando de dar ejemplos de distintas industrias porque sé que hay de todos, pero cómo le hablamos y cómo conocemos a ese cliente va a hacer que su vida útil para nosotros sea mucho más grande. Bueno, qué interesante, porque se suma no solamente a conocerle al cliente y este concepto de reinventar las ventas con inteligencia artificial, creo que al final terminó siendo un concepto mucho más humano. Agustín, vos hablabas de una reinvención del comercial que se vuelva un conocedor de las emociones de su cliente. Vos, Amanda, me encantó porque nos contabas una experiencia de cómo esa emoción también se traduce en diferentes canales y desde tu lado, Víctor, lo que percibí mucho es que la idea es, ok, ¿en qué momento yo tengo que llegar a ese cliente porque tiene una necesidad? Y en tu caso, Felipe, me doy cuenta que tenés una expertise de ese ecosistema de datos, interacción para poder bajarlo a tierra, ¿verdad? Creo que dejamos un montón de enseñanzas, particularmente siento que, y me gusta mucho porque estamos hablando de un tema mucho más humano y hablamos de esa experiencia como el valor agregado, ¿no? Para mí eso puede ser, digamos, un montón de notas que nos llevemos para empezar a ejecutar y la tecnología llegó, así como cada uno dijeron, a encontrarse en el momento que necesitaba la empresa porque ustedes se conocían por dentro. Creo que ese es el legado de esta charla. La intención fue invitarlos a conocer qué reinvenciones están viviendo cada una de las empresas como las de ustedes y cómo eso se traduce en una ventaja competitiva para cada una de las empresas que ustedes también representan. Así que quiero dar un fuerte aplauso a Agustín, Samantha, Víctor, Felipe. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jorge. Gracias a todos.